Un hombre que las autoridades marcaron como objetivo prioritario hace casi 5 años cayó este jueves en una balacera en Alvarado, Veracruz, junto con su propio hijo. Lo señalan como jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación en la franja costera del estado. La detención por sí sola ya es una noticia fuerte. Lo que la vuelve incómoda es otra cosa. ¿Cuánto tiempo tardaron en atraparlo y quién lo dejó operar mientras tanto? Porque este no es un nombre que aparece por primera vez en un reporte policial. Es un nombre que ya había sido señalado casi 5 años atrás en uno de los episodios más graves de tráfico de personas que se recuerda en el sur del estado. Y esa distancia entre el señalamiento y la captura es precisamente lo que convierte esta nota en algo más que una detención más. Se llama, según las autoridades, Francisco N. Le dicen el Gordo Frank. Y su nombre no apareció de la nada este jueves. Ya estaba en los reportes de seguridad del estado desde noviembre de 2021, cuando su banda quedó vinculada a uno de los casos más graves que se recuerdan en la zona de Alvarado. Ese antecedente es la clave para entender lo que pasó hoy. Y también la clave para entender por qué esta detención no cierra nada. Apenas abre la pregunta más incómoda de todas. ¿Cómo es posible que alguien fichado como prioridad de seguridad desde 2021 haya seguido operando, armando gente, controlando territorio durante casi 5 años sin que nadie lo detuviera? Esa es la pregunta que atraviesa todo lo que vas a escuchar. Y la respuesta no es tan simple como decir que la policía finalmente hizo su trabajo. Tiene que ver con rutas de tráfico de personas, con una casa de seguridad que en su momento fue noticia nacional, y con una frase que un gobernador dijo hace 5 años y que hoy suena completamente distinta. Antes de entrar al operativo de este jueves, conviene entender por qué Alvarado específicamente importa tanto para un grupo como el CJNG. No es un municipio cualquiera, es un puerto pesquero pegado a una laguna que se conecta con el Golfo de México, a poca distancia de la ciudad y puerto de Veracruz, uno de los más grandes del país. Por ahí pasan rutas marítimas, rutas de carga terrestre hacia el sur y hacia el istmo, y corredores que históricamente han servido tanto para mover droga como para mover personas. Ser jefe de plaza en un punto así no significa solamente vender droga en las calles. Significa cobrar piso a comercios, controlar quién puede transportar mercancías sin ser asaltado, decidir qué rutas de tráfico de migrantes pueden operar y cuáles no, y sostener con violencia si hace falta ese control frente a cualquier otro grupo que quiera meterse. Y en Veracruz esa disputa no es abstracta. Durante años distintas facciones han peleado el corredor del Golfo. Restos de estructuras ligadas al cártel del Golfo en el norte del estado, células autónomas heredadas de la época de los Zetas y la expansión del CJNG hacia el sur, hacia el puerto y hacia zonas como Alvarado. Cada vez que cae un jefe de plaza en una franja así, la pregunta inmediata entre analistas de seguridad no es solo qué pasa con el detenido, sino qué grupo intenta ocupar el hueco que deja. Esa disputa por el territorio es la razón por la que en zonas como esta un cambio de mando casi nunca se traduce en calma inmediata. Se traduce primero en una etapa de reacomodo donde distintas células compiten por quedarse con las rutas, los cobros de piso y los contactos que el detenido dejó activos, y esa competencia suele resolverse, lamentablemente, con más violencia antes de estabilizarse otra vez. Lo que se sabe hasta el momento, de acuerdo con fuentes de seguridad estatal, es lo siguiente. La tarde de este jueves 23 de julio, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz realizaron un operativo en la colonia Valente Cruz, en el municipio de Alvarado. Ahí se toparon con un grupo armado, se cruzaron disparos. Vecinos de la colonia grabaron la balacera desde sus ventanas y difundieron los videos en redes sociales. Casi al mismo tiempo que ocurría, con el sonido de las detonaciones de fondo y las patrullas moviéndose entre las calles. Una patrulla terminó baleada. Ningún policía resultó herido, según el reporte oficial. Pero del otro lado sí hubo una baja. El hombre identificado como el Gordo Frank resultó lesionado durante el enfrentamiento y fue trasladado, ya detenido, a un hospital de la ciudad de Veracruz. Junto a él cayeron 3 personas más. Una de ellas es su propio hijo. Las otras 2 son señaladas como integrantes de la misma célula. Las autoridades también aseguraron un vehículo que, según la investigación preliminar, estaría relacionado con el grupo. Los 4 fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde un juez de control determinará su situación legal en las próximas horas. Los primeros reportes ciudadanos, además, hablaban de movilización policial en las colonias Aneas y 21 de abril, donde se pidió a los vecinos evitar transitar mientras duraba el operativo. Eso da una idea del tamaño real del despliegue. No fue una sola patrulla llegando a hacer una detención de rutina, fue un operativo que movilizó a varios sectores del municipio al mismo tiempo, algo que normalmente solo ocurre cuando las autoridades ya tenían ubicado con precisión a su objetivo y anticipaban resistencia armada.
Para entender por qué un operativo así requiere ese nivel de despliegue, hay que pensar en lo que implica en la práctica controlar una plaza costera como esta durante años. No se trata solamente de vigilar calles, se trata de tener informantes dentro de la propia comunidad, rutas de escape conocidas, gente armada distribuida en distintos puntos del municipio y muchas veces algún tipo de aviso previo cuando la policía se mueve. Desmontar todo eso de un solo golpe exige coordinación, tiempo de planeación y sobre todo la certeza de que el objetivo no va a tener a dónde huir. Y aquí es donde conviene detenerse un momento porque el nombre El Gordo Frank no es nuevo en Alvarado. Para entender por qué su caída importa tanto, hay que retroceder casi 5 años, hasta un episodio que en su momento sacudió a Veracruz entero y que de hecho es la razón por la que su nombre terminó fichado como prioridad de seguridad. Francisco N. fue señalado por primera vez como objetivo de seguridad en 2021. Aquel año el gobierno estatal lo identificó como cabecilla de una banda que operaba extorsión, robo de tráileres de carga y ataques contra policías estatales en la zona de Alvarado. Pero el hecho que lo puso en el radar público, el que todavía hoy define su nombre, ocurrió el 4 de noviembre de ese año. Esa noche, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública identificaron un vehículo sospechoso. Adentro viajaba una persona que, según pudieron confirmar, estaba siendo trasladada en contra de su voluntad. Cuando los policías intentaron detener el vehículo, los tripulantes respondieron a balazos. Hubo un enfrentamiento. Y cuando los elementos lograron repeler la agresión y dar seguimiento a la pista de esa persona privada de su libertad, encontraron algo que nadie esperaba. Una casa de seguridad donde el grupo mantenía encerradas a 46 personas migrantes. 34 hombres, 8 mujeres y 4 menores de edad, todos de origen centroamericano, llevaban varios días encerrados en esa vivienda. Habían entrado a México buscando cruzar hacia el norte por el corredor del Istmo, una de las rutas migratorias más peligrosas del país, y terminaron retenidos como mercancía en un municipio costero del que probablemente nunca habían escuchado hablar antes de quedar atrapados ahí. Casos como este rara vez se conocen mientras están ocurriendo. Se conocen después cuando algo sale mal para los captores, como pasó aquella noche, o cuando alguna de las víctimas logra escapar y avisar. Eso significa que por cada red de este tipo que se descubre, es razonable pensar que hay otras operando en silencio en el mismo corredor. De las 46 personas rescatadas aquella noche, no hay información pública amplia sobre lo que pasó después. Lo habitual en casos de este tipo es que sean canalizadas a instancias migratorias para definir su situación legal en el país, pero no hay confirmación puntual, hasta donde se puede documentar con fuentes abiertas, de qué ruta siguió cada una de ellas. Es uno de esos detalles que suele perderse una vez que es que la de ser noticia, aunque para esas 46 personas la experiencia no haya terminado ahí. Adentro de la casa, las autoridades aseguraron una camioneta, una motocicleta, un vehículo tipo todoterreno, 4 chalecos tácticos, 6 cargadores abastecidos, un radio portátil y un casco. Ese inventario apunta a una célula organizada con logística, armamento y capacidad para mover personas por rutas específicas durante días sin ser detectada. No es el equipamiento que suele encontrarse en manos de un grupo pequeño y desorganizado dedicado a delitos menores dentro de un solo barrio. Es el tipo de logística que se ve en estructuras con entrenamiento, jerarquía y vínculos con redes más grandes de tráfico de personas capaces de mover carga humana entre distintos puntos del Golfo de México. Con ese hallazgo sobre la mesa, el entonces gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, salió a hablar del caso en conferencia de prensa. Y ahí es donde aparece el primer dato que no cuadra. García describió entonces a El Gordo Frank como un delincuente de medio pelo, alguien a quien no pensaban darle una importancia que no tenía. Pero en esa misma conferencia admitió que el grupo estaba generando temor en la zona y adelantó que ya lo tenían identificado como objetivo de las autoridades estatales. Dijo, en sus propias palabras, que no solo perseguían a los delincuentes menores, sino también a los de mayor peso dentro de la estructura criminal. Ese tipo de mensaje no es raro en boca de un funcionario de seguridad. Minimizar públicamente a un capo regional suele ser, en parte, una estrategia deliberada. Evita darle relevancia mediática al criminal, evita que otros grupos vean en él a un aliado atractivo y proyecta control frente a la ciudadanía. El problema es que cuando ese mensaje no viene acompañado de resultados concretos en los años siguientes, deja de sonar a estrategia y empieza a sonar a promesa incumplida. Esa frase, 5 años después, suena distinta, porque el delincuente que llamaron de medio pelo terminó operando durante casi un lustro
con una ruta marítima de tráfico de personas entre Campeche y el puerto de Alvarado, con ataques documentados contra policías estatales, con robo de tráileres de carga como fuente de ingresos y con el control suficiente de la zona como para que su caída este jueves requiriera movilizar a varias colonias del municipio al mismo tiempo. La pregunta que se desprende de esto no es menor. ¿Cómo se sostiene durante 5 años una estructura que un gobierno estatal ya había marcado públicamente como objetivo? Ese tipo de continuidad casi nunca se explica solo con la capacidad del criminal. Casi siempre hay algo más. Territorio que nadie vigila de cerca, autoridades que miran para otro lado, jurisdicciones que se pisan entre sí sin coordinarse o complicidades que nunca llegan a probarse del todo. Y esa sospecha, en este caso, tiene antecedentes concretos. En 2021, el propio gobierno estatal la planteó de forma directa, en voz del propio gobernador. Según trascendió en su momento, el gobernador llegó a preguntar ante los medios cómo alguien podía privar de la libertad a un grupo tan grande de personas durante días dentro de la cabecera municipal sin que la policía local se enterara. Fuentes periodísticas de la época señalan que también se abrió la puerta a investigar algún vínculo entre autoridades locales y la banda, incluyendo al alcalde en turno de Alvarado y a quien entraría como alcaldesa poco después. Hasta donde se sabe públicamente, esa línea nunca derivó en una acusación formal contra ningún funcionario. Y aquí conviene hacer una pausa, porque este es justo el tipo de patrón que más pesa entre quienes viven en zonas donde operan estos grupos. La sensación de que las estructuras criminales sobreviven no solo por las armas que tienen, sino por lo que las autoridades deciden no ver. Si tú piensas que ese tipo de omisión es tan responsable como el crimen mismo, cuéntamelo en los comentarios. Porque lo que viene después de esta pausa es la parte del caso que todavía no se ha explicado del todo. Porque entre esa alerta de 2021 y la balacera de este jueves, la información pública se vuelve escasa. Los registros abiertos no muestran operativos previos contra él, ni una ficha de búsqueda que se hiciera viral en estos años, ni un intento de captura anterior que haya trascendido a la prensa. Eso no significa que no haya existido actividad de inteligencia entre autoridades durante todo este tiempo. Significa que, de cara al público, el Gordo Frank se convirtió en un nombre que aparecía cada cierto tiempo en reportes periodísticos locales, ligado a extorsiones contra pescadores y transportistas de la zona, a asaltos de transporte de carga y a la vigilancia de rutas costeras, sin que eso se tradujera durante años en una detención con nombre y apellido confirmado. Y ese silencio de años es en sí mismo un patrón conocido en varias regiones de México. Cuando un objetivo prioritario permanece activo durante mucho tiempo sin caer, casi siempre hay una combinación de factores detrás. Cambios de gobierno que interrumpen investigaciones a medio camino, corporaciones distintas que no comparten información entre ellas, criminales que se mueven entre jurisdicciones estatales para evitar operativos coordinados, y una desconfianza estructural entre policías municipales, estatales y federales que termina beneficiando casi siempre al mismo lado, al del criminal. Las llamadas fichas de objetivos prioritarios que los gobiernos estatales publican cada cierto tiempo funcionan más como una declaración de intenciones que como una garantía de que algo va a pasar pronto. Estar en esa lista no protege a nadie. Y quedarse en esa lista durante años sin resultados tampoco parece tener ningún costo político inmediato para quienes la publicaron. Y esto es lo que conecta todo lo que has escuchado hasta ahora con lo que de verdad importa de este jueves. Más allá de la caída de un mando regional del CJNG, la detención del Gordo Frank es la prueba de algo más incómodo. Un objetivo marcado públicamente pudo seguir operando durante años en la misma zona donde fue señalado, con la misma estructura, sin que el aparato de seguridad estatal haya explicado con claridad qué pasó en el medio. Lo que este caso expone, en el fondo, tiene menos que ver con la existencia de un capo poderoso y más con algo bastante más incómodo. La posibilidad de que estructuras medianas, como la que operaba Francisco N., sobrevivan durante años gracias a una combinación de negligencia institucional, falta de seguimiento a las propias alertas de seguridad y zonas grises donde nunca queda claro si hubo protección deliberada o simple abandono del territorio. Hay otro detalle que conviene no dejar pasar. Entre los detenidos de este jueves está su propio hijo. Eso no es un dato menor. En estructuras criminales de tipo regional, cuando un mando incorpora a un familiar directo a la operación, generalmente es porque está preparando una sucesión o porque ya no confía en nadie más para sostener el control de la plaza cuando él no esté. La presencia del hijo en el operativo sugiere que la célula de Alvarado no dependía de una sola persona, sino de una especie de negocio familiar armado, construido con tiempo, con reglas propias y con una segunda generación ya integrada a la operación. Y hay una tercera capa, todavía más delicada. En 2021, cuando estalló el caso de los 46 migrantes, el propio gobierno estatal reconoció que la sospecha de complicidad municipal no era descabellada.
Nunca se aclaró públicamente si esa investigación llegó a algún lado. Y ahora, 5 años después, la misma banda reaparece en el mismo municipio, con el mismo apellido criminal al frente. Eso no prueba por sí solo que haya habido protección política. Pero sí deja una pregunta abierta que las autoridades actuales todavía no han respondido. ¿Qué pasó durante todo este tiempo con la investigación que se prometió en 2021? Es una pregunta incómoda porque no apunta únicamente al crimen organizado. Apunta también a la parte del Estado que debía vigilarlo y que durante 5 años, según la información disponible hasta ahora, no logró convertir una alerta pública en una detención. Hay, además, un ángulo político que vale la pena mencionar. La administración estatal actual, encabezada por la gobernadora Rocío Nale, ha insistido durante los últimos meses en que la estrategia de seguridad en Veracruz está dando resultados con cifras oficiales que hablan de una reducción sostenida en distintos delitos. Una detención como la de este jueves puede presentarse fácilmente como parte de ese discurso de resultados. Pero el propio expediente del detenido complica esa narrativa. Si el Gordo Frank llevaba operando de forma documentada desde 2021, buena parte del tiempo que estuvo libre no ocurrió bajo esta administración, sino bajo la anterior. Lo que abre otra pregunta incómoda sobre qué tanto se heredan de un gobierno a otro, los objetivos prioritarios que nunca llegan a capturarse, lo que realmente va a definir si esta detención significa algo o si se queda en una nota más de la nota roja veracruzana. Habrá que ver, primero, si la Fiscalía General del Estado retoma formalmente la línea de investigación del caso de los migrantes de 2021, ahora que tiene detenido al señalado como cabecilla de aquella red. Si lo hace, se abre la puerta a que declaren bajo proceso tanto Francisco N. como su hijo, y eso podría destapar nombres que hasta ahora solo circulaban como rumor periodístico. Transportistas, intermediarios o incluso funcionarios locales que en su momento fueron mencionados sin que la investigación avanzara públicamente. También queda pendiente si se reactiva la revisión sobre posibles vínculos entre autoridades municipales de Alvarado y la estructura de El Gordo Frank. Esa línea se anunció hace 5 años y hasta donde se sabe públicamente nunca llegó a una conclusión visible. Una detención de este nivel suele reabrir ese tipo de expedientes, sobre todo cuando hay presión mediática y ciudadanos exigiendo respuestas en redes sociales, algo que ya empezó a ocurrir horas después del operativo. Y está además la pregunta operativa más inmediata: ¿quién queda al frente de la plaza en Alvarado? Cuando cae un jefe de plaza junto con su hijo, casi siempre hay una disputa interna por el control del territorio o una reestructuración rápida desde arriba dentro del propio cártel para evitar que la zona quede vulnerable frente a otros grupos que también disputan presencia en el Golfo de Veracruz. Eso, en términos prácticos, puede traducirse en más violencia en la región durante las próximas semanas, no en menos. Para los comerciantes, pescadores y transportistas que durante años pagaron piso bajo el control de esta célula, ese es precisamente el temor inmediato, que la caída signifique el fin de la extorsión, sino solamente el cambio de quién la cobra. Vale la pena decirlo con claridad, nada de esto está confirmado todavía por las autoridades. Son lecturas basadas en cómo se han comportado casos similares en otras zonas del país y en lo que muestran los antecedentes específicos de esta célula. La certeza real solo va a llegar con lo que declare la Fiscalía en los próximos días y con lo que digan, si es que llegan a hablar, los propios detenidos. Al final, este jueves en Alvarado deja algo más que la foto de un detenido herido, escoltado hacia un hospital. Deja la confirmación de algo que las autoridades llevan años sabiendo y que rara vez dicen en voz alta, que hay estructuras criminales que sobreviven en más de un caso, gracias a los huecos del propio Estado y no solo a pesar de él. La pregunta que queda entonces no es si van a caer más gordos Frank en México. Van a caer, tarde o temprano casi todos caen. La pregunta real es cuántos años más va a tardar cada uno en caer y cuántas casas de seguridad, cuántas rutas de tráfico de personas y cuántos ataques a policías van a ocurrir mientras tanto, con el nombre del responsable ya escrito en un reporte de seguridad que nadie parece leer a tiempo. Y esa pregunta no se responde con un boletín de prensa ni con una foto del detenido saliendo escoltado hacia el hospital. Se responde, si es que alguna vez se responde de verdad, cuando alguien explique con nombre y apellido qué pasó entre 2021 y este jueves y por qué le tomó al Estado casi 5 años cerrar una distancia que, sobre el papel, nunca debió existir. ¿Este caso te parece tan grave como parece? Dímelo en los comentarios. ¿De qué otro operativo en México quieres que hablemos la próxima vez? Suscríbete al canal si quieres seguir esta historia hasta que se sepa qué pasa con la Fiscalía, con la investigación de 2021 y con lo que sigue en Alvarado. Y comparte este video porque casos como este solo se mueven cuando suficiente gente empieza a hacer las preguntas incómodas en voz alta.